Y justamente hablábamos de esta microbiota, que viene siendo como ese conjunto de microorganismos que nos permiten, pues, existir en muchos sentidos, ¿ok? Este tema de la microbiota cambia el paradigma, que es lo que contaba yo en la clase pasada, médico, psicológico y de vida, o sea, es decir, social. ¿Por qué? Porque anteriormente se creía que solamente el cerebro y exclusivamente el cerebro es el que dictaba las órdenes para que todo funcionara, ¿no? Y entonces las investigaciones hoy nos dicen, no, es en conjunto, es decir, es el intestino con el cerebro los que hacen que todo funcione, ¿no? Esto cambia todo porque estamos hablando también, en otras palabras, de procesos muy inconscientes que determinan nuestro comportamiento. Y cuando hablamos de procesos muy inconscientes, no solo hablamos de procesos psicológicos, sino procesos fisiológicos, bioquímicos, que tienen que ver con nuestro entorno, ¿ok? Que tienen que ver con nuestros hábitos, que tienen que ver con muchas, muchas cosas. Entonces, creo yo que esto nos abre en este tema terapéutico la visión, ¿no? ¿En qué sentido? Lo decía también yo en la clase pasada, como en esta visión circular. Es decir, cuando yo veo un síntoma, cuando yo veo un comportamiento, cuando yo veo una patología, cuando yo veo un problema o una situación conflictiva, necesito mirar que eso es el efecto, no la causa. La forma circular es preguntarme cuál es la causa de esta manifestación, ¿no? ¿Cuál es la causa de este síntoma, de este comportamiento, de esta situación? Y esto involucra todo, o sea, lo médico, lo psicológico, lo social. ¿Por qué? Porque no sé si nos hayamos dado cuenta que muchas veces, pues normalmente el ser humano vive hacia afuera, ¿verdad? Atención hacia afuera, efecto, problema, y donde el ser humano normalmente automáticamente lo quiere resolver afuera y en el efecto. Ahora, ojalá, yo no digo que no tengamos que resolverlo también afuera, sí, pero como que hemos quitado, hemos nublado esta visión de también tengo que revisar la causa. Y la causa, que aquí entra como el otro tema, no quiere decir que yo al revisar la causa, que tiene que ver con algo también propio, no quiere decir que el entorno no esté afectando o no esté influyendo, sino que me voy a dar cuenta cómo reacciono ante ese estímulo, ante ese entorno, para poder modificar ambas cosas. Tanto la percepción interna, las creencias, lo psicológico, las emociones, etcétera, como mi relación con ese estímulo, con ese entorno, con esos hábitos. Entonces, a eso es a lo que le llamamos esta parte circular, ¿ok? Esta mirada circular de poder ir explorando, cuestionando cuáles son las verdaderas causas y no solamente quedarnos como en estos efectos, ¿ok? Y verlo de forma holística. Forma holística quiere decir que todo está conectado, ¿no? Cuando nosotros actuamos desde la dualidad, ¿qué es esa dualidad? A ver, o es el cerebro o es el intestino, ¿sí? O es la parte racional o son las emociones. O sea, ese es actuar desde nuestra parte dual. Estoy eliminando uno de los factores importantes. Cuando nosotros actuamos desde la parte dual, entonces solamente acrecentamos, tapamos con parche y acrecentamos el problema. Y eso es lo que nos ha venido pasando muchas veces como humanidad. O sea, queremos resolver las cosas solamente desde ese efecto. Podríamos decir que a corto plazo se resuelve, pero a largo plazo se acrecenta el problema. Entonces, la microbiota, el estudio de la microbiota de eje cerebro-microbiota también nos permite como abrirnos a esta parte circular holística, ¿no? Ahora, ¿saben cuántas veces, no sé, me han llegado en consulta que me dicen, es que tengo que pensar positivo?
para resolver mis problemas. Y yo les digo, a ver, sí, es una parte, la interpretación, la actitud, esta parte me abro a pensar positivo, claro, pero eso no te va a resolver el problema. Porque más profundo está que es inconsciente tu emoción, que es arcaica, que es automática. Entonces tienes que ir a trabajar también con tu emoción, porque ¿qué influencia también tu pensamiento? Tu emoción. Ahora, más profundo, ¿qué influencia tu emoción? También todo esto que veíamos de la microbiota, ¿sí? Tu entorno, tu historia de vida, lo que comes, cómo el estrés, tu manejo del estrés, ¿cómo se dice? Tu creación de neurotransmisores, y de eso depende muchas cosas. O sea, es decir, no, cuando nosotros decimos solamente es que solo con pensamiento positivo voy a resolver, es otra vez un dualismo, es una dualidad, porque estamos tratando de eliminar todo lo demás y creyendo que solo con un factor vamos a resolver, ¿ok? Entonces, esta mirada holística son muchos factores, no es solo uno, ¿ok? Entonces, vamos a ver cognición y comportamiento. Esto lo vimos en la clase pasada, vamos a repasar un poquito. La microbiota influye en la cognición y en el comportamiento del individuo. Una sana microbiota permite la regulación equilibrada de la conducta. Una microbiota no sana produce alteraciones en el aprendizaje, en la conducta y en los comportamientos sociales. Aquí también es como poner un poco de escenarios para entender esto. Es decir, vamos a verlo en un comportamiento social, en donde nosotros, desde nuestra trinchera, voltemos a ver lo social y digamos, a ver, ¿dónde vemos alguna inconsistencia en nuestro sistema, en la parte social? Ahora, fíjate, Mayra, esta evasión podría ser que estamos yendo a las causas de todo lo que vemos en nuestra cultura o sociedad, pero ¿cómo tú puedes dimensionar que esa evasión le afecta a nivel social al individuo? Ejemplo, voy a dar un ejemplo. Esa evasión al individuo, pues, muchas veces le hace tener relaciones poco sanas, que ya es un efecto. Es lo que quiero que vayan relacionando. O sea, ya es un efecto, que el individuo no tenga una buena relación consigo mismo, el efecto, uno de tantos, va a ser que sus relaciones sean poco sanas. Ya sea que hablemos de que aguanta abuso, de que abusa, de que no se sabe comunicar, de que no se hace responsable, etcétera, etcétera. Y normalmente, ¿qué vemos en nuestra cultura o socialmente? Es que todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, ¿no? O la generación de cristal tiene la culpa, o la generación de hierro tiene, ¿se dan cuenta? O sea, yo quiero que ustedes vayan hilando causa, efecto, individuo, cultura, sociedad. Entonces, normalmente lo que la mayoría de los humanos vemos es ese efecto. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo que yo doy. Otro que se le viene lo que les preguntaba, o sea, ¿qué tenemos que trabajar? ¿La causa o el efecto o los dos? Es decir, en este caso de los ejemplos, tenemos que trabajar de forma individual el propio sentido con los mismos ejemplos, el sentido de vida, la trascendencia, el voltearnos a ver, la responsabilidad, que no es cualquier cosa, no lo es. Y también tenemos que mirar esas condiciones que tenemos en nuestra vida actual. Esos dos, esas conductas, esos hábitos, porque se alimentan mutuamente. Entonces, esos dos nos van a permitir realmente hacer cambios profundos. Si solamente atacamos como esta parte de la causa, que es muy importante, al final vamos a sentir que algo nos hace falta. O sea, si descuidamos el entorno, los hábitos, nuestra conducta a la hora de relacionarnos con los demás, etcétera. Entonces, es como ambas. En nuestra vida, nuestras relaciones, lo social, nuestras diferentes esferas, o sea, todo eso está involucrado. Y ahí es cuando podemos encontrar muchas respuestas, cuando hacemos esa evaluación.
porque no va a cambiar solo por hacer la evaluación, pero ya al ir encontrando respuestas, ya nos cambia, inclusive dense cuenta de esta parte de interpretación, ya nos cambia la interpretación, porque es como, yo pensé que yo estaba mal, o yo pensé que todo estaba mal. No, tiene que ver con esto. Y como tiene que ver con esto, puedo hacer esto. Entonces, vamos modificando. Ahora, bueno, ya con esto sí queda claro esta parte circular, ¿verdad? Ahora, esta parte circular, ¿verdad? Ahora, con esto les voy a dejar ahí un videito que tiene que ver con la mayéutica. ¿Han escuchado la mayéutica? Desde Sócrates, ¿ok? O sea, imagínense, ¿no? Que en pocas palabras la mayéutica es la capacidad de cuestionar nuestros discursos, nuestras creencias, nuestros conceptos, nuestros aprendizajes para abrirnos a nuevos aprendizajes, a nueva información. Ahora imagínense cómo esto influencia en el individuo. Es decir, si el individuo está cerrado y dice, porque yo soy así, porque yo creo esto, porque así nací, porque así me voy a morir, y ya el individuo cree en estos discursos que afecta al otro, que me aguanten, pero no, a quien se está afectando primero es a sí mismo. ¿Por qué? Porque no se permite abrirse a nuevos aprendizajes, actualizar esa información, que el abrirnos a nuevos aprendizajes y actualizar esa información es lo que nos permite relacionarnos diferente también con nuestro entorno, cambiar hábitos, cambiar forma de relacionarnos, etcétera. Entonces, la mayéutica es algo indispensable para también este tema de esta mirada circular, porque entonces yo puedo cuestionar y cuestionar mi propio argumento, que muchas veces mi propio argumento es el que me va a estar limitando. ¿Ok? Entonces, bueno, hasta ahí. Y pasamos, cognitivos, nos dice, la microbiota influencia en nuestro comportamiento. Bueno, nuestro comportamiento tiene que ver con procesos cognitivos. ¿Ok? Atención, memoria, aprendizaje y lenguaje. Qué importantes son estos elementos en nuestro día a día, pero pues no siempre somos conscientes de ellos. Están ahí, ¿ok? Están ahí, los usamos, son recursos, pero no siempre somos conscientes de ellos. Los usamos de una forma automática. Pero vamos a ir como desmenuzando cada uno. Entonces vamos con la atención. La atención nos permite percibir de manera consciente lo que está pasando en nuestro momento presente y en nuestro entorno. Es un canal de información. Nuestra atención es un filtro para recibir información, pero la atención es sumamente selectiva. Es decir, le vamos a poner atención a lo que inconscientemente se nos hace atractivo. Fíjense lo que les estoy diciendo. Es decir, a lo que yo ya aprendí, a mis creencias, a mis aprendizajes, para bien o para mal, es a lo que le voy a prestar atención. ¿Ok? Entonces, cuando alguien dice, es que se me repite el mismo patrón, con mujeres, con hombres, con trabajos, con el jefe, con la jefa, con lo que quieran, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque nuestra atención es selectiva hacia lo que ya hemos vivido. Entonces, lo que me va a traer va a ser lo que yo ya he experimentado de forma inconsciente. Cuando yo les hablo del proceso de mayéutica, estamos diciendo que es una deconstrucción de esos aprendizajes, de esas creencias, que me van a permitir hacer ¿qué? Ampliar mi atención. Porque si yo deconstruyo y vuelvo a construir mi atención, yo le voy a decir hacia dónde quiero que preste atención. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos que la microbiota interviene en esta atención, también tiene que ver con todo, vuelvo a lo mismo, con nuestros hábitos, con nuestra historia de vida, lo vimos desde la clase pasada. ¿Qué pasa si yo entro a una terapia y empiezo a trabajar con mi historia de vida?
cómo eso, en efecto dominó, llega hasta mi atención. ¿Sí? Que mi atención, vuelvo a decirlo, va a poner esa atención de una forma selectiva en lo que para mí es conocido. ¿Ok? Eso es lo que quiero que vayan viendo, o sea, cómo vamos hilando todo. Ahora, también lo hemos visto con la conciencia corporal, con la observación y con la respiración profunda, también podemos entrenar esa atención. Y también podemos influenciar de forma positiva nuestra microbiota. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo atención y soy capaz de sostenerla, en donde, por ejemplo, en el mundo interno, puedo gestionar mejor que el estrés, las emociones, y eso ayuda a que mi microbiota esté más fuerte, pueda trabajar de una forma más óptima. Eso ayuda a que mi microbiota cree los neurotransmisores necesarios para que mi conducta se pueda regular de una mejor manera. Para que, por ejemplo, lo vamos a ver hoy, la serotonina, que es la que se crea en un 90% en el intestino, se pueda producir de una forma óptima y me pueda hacer sentir bienestar, satisfacción, relajación. Pues se dan cuenta cómo, otra vez, todo está conectado y podemos influenciar, es decir, la atención es influenciada de forma inconsciente, pero también de forma consciente nosotros la podemos ir entrenando para que la podamos sostener cada vez más en aquello que sí queremos y para que lo queremos, ¿no? De entrada nos ayuda a regular, ¿ok? Paso a la que sigue, la memoria. Teníamos antes como creencias. No sé si les ha pasado en pensar en la memoria y pensar que es como una base de datos fija y entonces simplemente viene la asociación y punto. Esa es la memoria. Y no, hoy los estudios de la memoria, que son muy amplios, nos dicen que la memoria siempre se está actualizando. La memoria es la capacidad mental que nos permite recibir, codificar, conservar información y aprendizajes. La memoria se actualiza todo el tiempo, siempre. Es decir, nosotros ahora mismo estamos aquí interactuando a través de la plataforma en línea, pero también en nuestro entorno están pasando cosas, nos demos cuenta o no, y esa memoria está actualizando datos. Pero es un balance entre lo que ya vivimos, aprendizajes que ya tuvimos, con lo que estamos viviendo en este momento. Asociaciones del pasado con experiencia presente. Y a partir de ahí se crean nuevas memorias. En otras palabras, nuevas redes. Porque esto es lo que nos permite aprender. ¿Ok? Cosas nuevas. Pero ¿cuál es el problema aquí? Es decir, cuando hablamos de que la memoria no se puede actualizar con lo que tenemos enfrente, entonces ese es el verdadero problema. Ahí es cuando decimos, tenemos poca receptividad, poca adaptación al entorno, a la nueva información, no sabemos distinguir si ese evento que tenemos enfrente nos beneficia o nos perjudica. Tenemos sesgos inmediatos asociativos de nuestro pasado con lo que estamos viviendo, porque inclusive pudo haber sido por un evento traumático. ¿Ok? Entonces ahí nuestra memoria se bloquea. A esto se le llama la memoria traumática, que es fija, que se congela y que ya no se puede actualizar. Entonces, ¿cómo esto tiene que ver otra vez, ojo, con la microbiota? Porque el trauma, la memoria traumática, influencia esa microbiota en los neurotransmisores también que se generan. Entonces, una falta de neurotransmisores nos genera también posibles depresiones. ¿Se entiende esto? Es decir, el evento traumático
que se nos repite y se nos repite y se nos repite y que no somos capaces de reconocer que enfrente tenemos a lo mejor otro tipo de situación. El evento traumático que genera este bloqueo en la memoria, pero también hipervigilancia, no permite esta actualización con el entorno. Y esto trae muchas consecuencias, muchos efectos. Hace ratito hablábamos de los efectos. Uno de los efectos es que las personas que no han trabajado con su trauma y sobre todo trauma complejo, les recomiendo mucho, si les gusta este tema, al doctor Bessel van der Kolk, con El cuerpo lleva la cuenta, que nos habla de una forma muy profunda del trauma y de cuáles son los efectos del trauma. ¿Ok? Entonces, los efectos del trauma vienen siendo disociación. Una de las cosas que decías hace ratito, Mayra, es decir, cuando la disociación psicológica es cuando la persona, el individuo, se desconecta de la realidad y que creen también de su realidad subjetiva. Entonces, ¿cuál es este bloqueo? Es decir, no me puedo relacionar de forma funcional con el entorno. Por más que quiero, esto no es de voluntad. O sea, esto no es un tema de voluntad, esto es un tema que se tiene que trabajar de forma profunda para entonces sí poderlo resignificar. ¿Ok? Pero no es porque, la persona traumada no se sabe relacionar porque no quiere o por falta de voluntad. No, es un tema sumamente profundo que involucra muchos factores. Y que aquí entra como la sociedad también, por por ignorancia, invisibiliza el trauma y sus efectos. Entonces reafirmamos, ¿no? Cuando hablamos de trauma complejo, y también si les interesa, busquen el tema, trauma complejo, o con el mismo doctor que les estoy diciendo, que se llama, que él lo diagnostica como el trauma de desarrollo, ¿ok? Que no ha sido reconocido todavía por la APA, pero que están las investigaciones y que es muy interesante porque son cosas que dejan al lado, pero que nos pueden ayudar muchísimo. Y este trauma del desarrollo nos explica muchas cosas como trastornos mentales, como viene siendo el trastorno bipolar, el trastorno de la personalidad múltiple, etcétera, que la causa podría ser este trauma, porque este trauma nos habla de entornos de la infancia, pues yo digo hogares de infierno, ¿no? Donde los niños pues sufrieron violencia, abuso, nada de acompañamiento, negligencia, y estas investigaciones nos muestran que entonces podrían ser posibles causas, cosa que hoy todavía está en debate, como les digo, y no se toma todavía como, no se integra todavía tan en serio en la parte de la psicología, pero las investigaciones ayudan a que el terapeuta sí lo pueda empezar a considerar. O sea, como en esta visión, como tu historia de vida, y esto lo sabemos desde el psicoanálisis, o sea, cómo tu historia de vida infantil afecta a tus siguientes etapas. Ya me fui muy lejos, pero bueno, regresando a la memoria traumática, es esta parte fija, ¿ok? De cómo ya no nos permite actualizar. Paso a la que sigue. Aprendizaje es la capacidad de adaptar, fíjense, de integrar nueva información en nuestro sistema de creencias y en nuestra experiencia construir un nuevo conocimiento. Pero el aprendizaje no solamente es en una clase, no solamente es en un libro, no solamente es académica. Es importante, sí, pero el aprendizaje se da en el día a día, con nuestro entorno, con nuestras relaciones, con nuestra experiencia. ¿Ok? Esto creo que hoy es indispensable que lo sepamos o que lo hagamos más consciente, porque a veces ahí está otra vez esta separación. Es decir, puedo tener mucha teoría, pero esa teoría puede no servirme para nada porque está lejos de mi experiencia.
de mi realidad. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Ahora, al revés, puedo tener mucha práctica, pero nada de teoría, y entonces también tengo limitaciones a la hora de actuar. El aprendizaje es un conjunto de todo, de esa parte práctica de la vida cotidiana, de nuestro entorno que nos va enseñando, y también de esa parte más teórica que otra vez vuelvo a la mayéutica, nos lleva a cuestionar nuestro conocimiento actual para amplificarlo. Y a partir de ahí, unir conocimiento, experiencia interna, con realidad, experiencia externa. Y ahí se da ese aprendizaje. ¿Ok? Algo que yo hago mucho desde hace mucho tiempo, que me sirve y me sigue sirviendo y se los paso, es que, por ejemplo, cuando leo algo nuevo, cuando tomo una clase nueva, cuando estoy estudiando lo que esté estudiando, me pregunto, me detengo a preguntarme, esto que estoy entendiendo, ¿cómo cabe en mi realidad? ¿Cómo me puede ayudar a mejorar mi calidad de vida? Entonces es una forma de ese conocimiento que también vamos recibiendo, cómo lo podemos ir bajando, aterrizando a nuestra vida, cómo cabe en mis relaciones, en lo que más me cuesta trabajo, o sea, cómo me ayuda, de quién va a depender que el conocimiento realmente nos ayude, de nosotros, por supuesto, de nuestra experiencia con ese conocimiento, con esa información. Y el aprendizaje es eso, es que podamos integrar ese conocimiento con esa experiencia, ¿ok? En la vida cotidiana.